Hola, mentes curiosas. Bienvenidas a la segunda temporada de Mens Criminalis, este podcast de crímenes y psicología en el que os cuento casos reales de España y de Europa. Mi nombre es Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Antes de comenzar, os recuerdo que podéis escuchar Mens Criminalis en iVoox y en YouTube, totalmente gratis, y que, si os gusta, os agradecería infinito que me sigáis, comentéis y compartáis. Además, he abierto una página de Ko-fi en la que, si queréis, podéis invitarme a un café, es decir, donar una pequeña cantidad, desde €1, para que siga creando contenido. Todos los enlaces están en la descripción. Pero volvamos al tema. Estoy muy contenta de haber dado el pistoletazo de salida por fin a esta segunda temporada. Quería haber terminado la anterior de otra forma, pero por temas laborales tuve que cerrar antes. Aunque el caso de Elena Giovanni fue un estupendo broche final y creo que os gustó. Como veis, en esta segunda temporada van a cambiar un poco las cosas. Lo más destacable es la longitud. A partir de ahora los episodios serán más largos. Pero no solo eso, la estructura también cambia un poco. Empezaremos como siempre, con una introducción y después explicaré un caso con todas sus partes: la víctima, los hechos, el culpable y el juicio si lo hay. La siguiente sección será la adenda, en la que hablaré de algún aspecto psicológico o criminológico relacionado con el caso, algo parecido a los capítulos extra de la temporada anterior. Y finalmente la conclusión, en la que mencionaré algunas fuentes, el disclaimer sobre el contenido y, si se tercia, también daré mi opinión. Y llegados a este punto, seguro que queréis que empiece ya a relatar los hechos. Así que vamos allá. En este episodio os contaré el crimen de Meredith Kercher y el polémico caso de Amanda Knox. El caso del asesinato de Meredith Kercher es una de esas historias que parecen sacadas de una novela de misterio, pero que en realidad sucedió en la vida real y capturó la atención del mundo entero. Es un crimen brutal que mezcla diferentes nacionalidades, una prensa sensacionalista, manipulada y manipuladora, prejuicios muy profundamente arraigados y un sistema judicial enredado. Todo ello convirtió este caso en un espectáculo mediático que aún hoy genera debate. Meredith Kercher era una estudiante británica de 21 años, originaria de Southwark, Londres. Había viajado a Perugia, Italia, como parte de un programa de intercambio con la Universidad de Leeds, ya que estudiaba turismo. Perugia es una ciudad de 150.000 habitantes con mucha vida universitaria, muchos jóvenes, actividades culturales y también muchos extranjeros, por lo que era un buen sitio para estudiar. Quienes conocieron a Meredith la describían como inteligente, aplicada y con un futuro prometedor. Meredith era una joven amigable y querida por sus compañeros, además de ser guapa y elegante. En Italia compartía un apartamento con otras jóvenes, 2 italianas, Laura y Filomena, quienes llevaban más tiempo viviendo en el piso y habían aceptado a Meredith y a otra chica, Amanda Knox, como compañeras. Amanda Knox era una estudiante de 20 años procedente de Seattle, Washington. Amanda había llegado a Perugia para estudiar italiano y literatura en la Universidad para Extranjeros. Era una joven vivaz y extrovertida, con una personalidad abierta y espontánea que, según algunos, podía ser interpretada como despreocupada o incluso inmadura. Aunque Meredith y Amanda al principio se llevaban bien, con el tiempo surgieron algunas tensiones, en parte debido a diferencias de personalidad y hábitos de convivencia. Mientras que Meredith era más reservada y ordenada, Amanda tenía un carácter más extrovertido y a veces caótico, lo que llevó a muchos desacuerdos menores entre ellas. Una semana antes del crimen, Amanda conoció a un chico llamado Raffaele Sollecito y comenzó una relación con él. Él era un estudiante italiano de 23 años que cursaba informática en la Universidad de Perugia. Raffaele era reservado, con intereses como los ordenadores, los videojuegos y cosas así.
Era un chico tranquilo que apenas tenía experiencia con las mujeres. Por eso que una chica como Amanda se fijase en él fue todo un chute de emociones. Se enamoró de inmediato. Aunque Rafael conocía a Meredith a través de Amanda, su relación con ella era mínima, apenas se habían visto una vez y había sido cordial, nada más. Dicho esto, pasamos al día de los hechos. El 1 de noviembre es festivo en muchos países por Todos los Santos. En Italia también lo es. Por eso Filomena y Laura no estaban en casa. Ese 1 de noviembre de 2007 prometía ser un día tranquilo en Perugia, pero entonces un suceso conmocionó a la ciudad. Meredith Kercher fue encontrada muerta en su habitación de la casa que compartía y en la que esa noche, en teoría, había estado sola. Tenía signos evidentes de violencia y una profunda herida en el cuello. La escena del crimen reflejaba la brutalidad del ataque. Su habitación estaba completamente desordenada, con objetos esparcidos por todo el suelo y múltiples manchas de sangre en paredes y muebles. También había sangre en el baño. La puerta principal no había sido forzada, lo que en principio generó incertidumbre sobre cómo el asesino había entrado, porque lo que sí estaba era abierta. Todo comenzó cuando Amanda Knox, que había pasado la noche con su nuevo novio Rafael en casa de él, regresó a la suya. Según su testimonio, lo primero que vio fue que la puerta de la calle efectivamente estaba abierta, y aunque eso la inquietó, entró. Había desorden, pero no más del habitual, al menos en las zonas comunes y en su propia habitación. No vio a Meredith, pero tampoco le dio importancia. Fue al baño a lavarse los dientes y a darse una ducha, y vio gotitas de sangre en el lavamanos. Supuso que alguien se habría cortado y aunque se sentía extraña, también lo dejó pasar. Pero entonces vio que en el inodoro había heces y sintió que las cosas raras ya eran demasiadas, de modo que salió de vuelta a casa de Rafael para pedirle ayuda. Regresó con él y juntos llamaron a la puerta de la habitación de Meredith, que estaba cerrada con llave. En este punto no hay misterio, ya que la puerta se cerraba por fuera. Sin embargo, sí podemos deducir que el agresor o agresores sabían esto y disponían de la llave. También que cerraron la puerta con la intención, quizás, de entorpecer el descubrimiento del crimen. Tras llamar varias veces a la puerta e intentarla echar abajo sin éxito, Rafael decidió llamar a la policía. Nada más llegar, hicieron que la pareja esperase fuera y echaron la puerta abajo para encontrar en el interior el cuerpo sin vida de Meredith Kercher. Estaba en el suelo, cubierta parcialmente con un edredón empapado en sangre. El cuarto mostraba señales de un violento forcejeo. Había fragmentos de vidrio roto, prendas revueltas y, como he dicho antes, marcas de sangre en todas partes, en las paredes, el suelo, la cama, los muebles. La ventana estaba rota, como si alguien hubiese accedido desde el exterior por la fuerza. En este punto, la policía comenzó a indagar sin descartar ninguna hipótesis ni a ningún sospechoso. Y pronto sus ojos se posaron en la pareja que, en el exterior de la casa y tras haber sido notificados de la muerte de su compañera, no parecían muy afectados. Él la abrazaba a ella y se besaban de tanto en tanto. Muchos periodistas e investigadores decidieron que esa no era una actitud aceptable, pero ¿cuál hubiera sido la manera aceptable de reaccionar? Con Amanda y Rafael en el punto de mira, se planteó que la ventana rota era un montaje y que el hecho de haber tapado a Meredith con el edredón evidenciaba, a nivel criminológico, que la asesina era una mujer. Pero, como sabemos, esto no es realmente así. Cubrir a la víctima después de matarla es un comportamiento con múltiples interpretaciones, dependiendo del contexto del crimen. Puede reflejar remordimiento, que el crimen haya sido impulsivo y no planeado. Puede señalar que el agresor conoce a la víctima o incluso que la despersonaliza y que no quiere verle la cara. También puede responder a firmas o rituales. Y también puede ser debido a que hay una relación sentimental o también que el asesino es una mujer, pero todo esto depende de muchas cosas. En cualquier caso, la prensa enseguida cogió este caso como el crimen del año.
Periodistas de todas partes del mundo, especialmente británicos por la nacionalidad de la víctima, se hicieron eco. Al poco se reveló la autopsia de Meredith, en la que había detalles escalofriantes. Meredith había sido asfixiada y apuñalada varias veces, pero la causa de la muerte había sido una profunda herida de arma blanca en el cuello. También presentaba signos de agresión sexual y heridas defensivas en las manos y los brazos, lo que indicaba que había luchado contra su atacante. Por último, había pequeños rasguños en su barbilla, como si le hubieran amenazado o torturado. En cuanto al análisis de la escena del crimen, que, adelanto, será lo más polémico del caso, se hallaron huellas de pisadas ensangrentadas, algunas de ellas pertenecientes a un zapato deportivo, y también rastros de ADN en diversas superficies. Era un crimen brutal, con muchos elementos y sin un móvil ni sospechosos claros, al menos para el público. Entre los investigadores se barajaba la idea de que pudiera ser un crimen grupal, y de pronto los periódicos empezaron a publicar que el crimen, que tiene en vilo a toda la población en Perugia, puede ser el resultado de una orgía que salió mal, que mataron a Meredith por no querer participar en perversiones sexuales. Esto, en un lugar conservador como Italia, llamó mucho la atención y revolucionó a la gente. Como no, interrogaron a Amanda y a Raffaele, y durante estas conversaciones Amanda ofreció versiones contradictorias sobre lo sucedido la noche del crimen, lo que aumentó las sospechas en su contra. En un momento de confusión y bajo presión policial, Amanda implicó a Patrick Lumumba, que era su jefe en el bar donde trabajaba ocasionalmente. Ella dijo que lo había visto en su casa. Lo que sucedió, según la versión de Amanda, fue que esa noche, en teoría, tenía que ir a trabajar al bar. Sin embargo, su jefe Patrick le mandó un mensaje diciéndole que al final no la necesitaría. Ella, que estaba en casa de Raffaele, le respondió con un mensaje en italiano que decía «Ci vediamo più tardi». Según la policía, esto demostraba que esa noche sí se había reunido con Lumumba y que ambos habían estado en la casa. Tal vez en italiano, te veo más tarde significa literalmente más tarde o dentro de un rato, mientras que en español y también en inglés, see you later, no tiene que referirse a un tiempo cercano, sino que puede ser al día siguiente. En cualquier caso, la barrera del idioma no tendría que haber sido la causante de una acusación tan grave. El caso es que, basándose en esta declaración, la policía arrestó a Lumumba, aunque 3 días después fue liberado porque demostró una coartada firme. Este error le costaría a Amanda una condena por calumnias más adelante, pero este es otro tema. Según Amanda, implicó a Lumumba porque fue interrogada durante horas sin la presencia de un abogado ni un traductor adecuado, en una atmósfera de intensa coacción psicológica. Dijo que los agentes la hicieron dudar de sus propios recuerdos y que, agotada y confundida, terminó firmando una declaración en la que señalaba a su jefe, afirmando que él estaba en la casa cuando ocurrió el asesinato. Lo mismo estaba pasando en ese mismo momento con Raffaele. Él también estaba siendo interrogado de manera agresiva y también terminó dudando de que Amanda hubiera pasado toda la noche con él. Pensó que quizás sí se había marchado en algún momento durante la noche. Incluso se preguntó por qué había estado tan tranquila esa mañana en la casa, que incluso se había duchado antes de darse cuenta de que estaba pasando algo raro. Paralelamente a estos interrogatorios polémicos, las pruebas forenses comenzaron a apuntar a otro sospechoso, Rudi Guede. Rudi era un hombre de 20 años, natural de Costa de Marfil, que vivía en Perugia. Había llegado a Italia cuando era niño y era conocido por moverse en círculos estudiantiles a pesar de no estar inscrito en la universidad. Además, tenía antecedentes por robos en viviendas. Su ADN fue encontrado en la escena del crimen, en el cuerpo de Meredith y en su bolso. Guede huyó a Alemania poco después del asesinato, antes de que lo inculparan. Pero gracias a un amigo suyo que colaboró con la policía, fue capturado y extraditado de vuelta a Italia. Su versión de los hechos también es contradictoria, pero no señala ni a Amanda ni a Raffaele. Él admitió haber conocido a Meredith el día anterior al crimen y haberse ido con ella a su casa para tener relaciones.
Sin embargo, asegura que él no la mató, que estaba en el baño cuando oyó gritos y golpes y que cuando salió Meredith estaba muriéndose ya. Este relato de los hechos no se sostenía y por eso durante su juicio su abogado optó por un proceso rápido, lo que le permitió obtener una reducción de condena. Aunque fue sentenciado inicialmente a 30 años de prisión por el asesinato de Meredith, la pena fue reducida a 16 años y terminó saliendo en libertad condicional en 2021. A lo largo del proceso, Guede siempre sostuvo que no había matado a Meredith y que otras personas estaban involucradas en el crimen, pero a día de hoy es el más claro culpable del asesinato. A pesar de las pruebas contra Guede y de su condena, la Fiscalía insistió en que Amanda y Raffaele también habían participado en el asesinato. La teoría del fiscal Giuliano Mangini era la siguiente. Los tres, Raffaele, Amanda y Rudy, se encontraban en la casa y Meredith fue asesinada durante un juego sexual que salió mal. Esta hipótesis, combinada con los prejuicios y el excesivo conservadurismo de la sociedad, crearon un relato irracional. Veían que la actitud de Amanda a veces era despreocupada, otras coqueta, no paraban de salir artículos sensacionalistas acerca de la vida social y sexual de Amanda y también vieron otros datos como que en sus perfiles de redes sociales, por ejemplo MySpace, ella se hacía llamar Foxy Noxy. Todo ello completaba una imagen de femme fatale manipuladora que disparó su fama o más bien su infamia. Entonces llegó el juicio contra ella y Raffaele. Se presentaron pruebas circunstanciales, pero también pruebas de ADN. En concreto, un cuchillo que se halló en casa de Raffaele y que tenía rastros biológicos de Amanda en el mango y de Meredith en la hoja, además de ser del tipo concordante con las heridas de la víctima, un cuchillo de 31 centímetros. También se encontró ADN de Raffaele en el broche arrancado del sujetador de Meredith que estaba en el suelo de la habitación donde murió. Esto hizo tambalear la estrategia de su defensa y en 2009 Amanda y Raffaele fueron declarados culpables y sentenciados a 26 y 25 años de prisión respectivamente. La defensa continuó luchando, argumentando que la investigación había estado plagada de errores, que el ADN podía haber sido resultado de una transferencia accidental en la escena del crimen o en el laboratorio, y que no existían pruebas contundentes que vincularan a los dos chicos con el crimen de Meredith. Así pues, en 2011, la Corte de Apelaciones de Perugia, con la intervención de un equipo forense externo, revisó todo el caso y se percató precisamente de las incoherencias en torno al ADN, que era la prueba de cargo contra Amanda y Raffaele. Se señaló que pudieron haber muchas razones justificadas para que existiera ADN en los lugares donde se encontró, desde errores en la manipulación de los elementos probatorios y contaminaciones en el laboratorio, hasta la posibilidad de transferencias cotidianas. El contacto deja ADN y al final los tres se conocían. Amanda vivía con Meredith y se veía a diario con Raffaele. Se llegó entonces a la conclusión de que el mínimo rastro de ADN, tan pequeño que apenas podía analizarse, como era el caso, no podía suponer una condena por asesinato. La Corte también destacó que la investigación de la policía italiana había estado llena de errores y malas prácticas. Como resultado de esta revisión del caso, la Corte de Apelaciones de Perugia anuló la condena y absolvió a ambos, permitiéndoles recuperar su libertad después de 4 años en prisión. La decisión fue recibida con gran sorpresa en Italia, ya que el juicio había sido muy mediático y la opinión pública ya tenía una fuerte opinión sobre la culpabilidad de los acusados. Todo esto desató una serie de reacciones, no solo en Italia, también en los Estados Unidos, con algunas personas celebrando la liberación de Amanda y Raffaele, mientras que otras seguían convencidas de que habían cometido el crimen. Los medios se habían encargado durante todo el caso de crear una narrativa en la que Amanda era la mala, la fría, la extranjera poco empática que había asesinado a su compañera con la que no se llevaba bien o que era como un juguete sexual para sus tendencias pervertidas.
Su imagen de culpable había calado en la sociedad y ahora era incomprensible que la soltaran. Además, durante su estancia en prisión, sus diarios personales se habían filtrado a la prensa, y ya se sabían todas y cada una de sus experiencias sexuales. Se había acostado con 7 chicos en su vida. Personalmente no lo llamaría depravación sexual, pero para ciertas personas aparentemente sí lo era. Muchos llegaron a sugerir que la razón del trato favorable a Amanda se debía a que era guapa, que por ser guapa, por tener cara de ángel, se le juzgaba con más benevolencia. Más adelante en la adenda hablaremos de este fenómeno, que sí existe, pero en este caso creo que no se aplica. Por otra parte, quienes opinaban que se habían cometido un error judicial con Amanda y con Raffaele acusaron al sistema judicial italiano de haber sido influenciado por la presión mediática y la necesidad de encontrar un culpable rápidamente, lo que les llevó a errores judiciales en las primeras fases del caso y a fiarse demasiado de los prejuicios. También hubo quejas sobre la falta de pruebas claras y la dependencia de la confesión dudosa obtenida en un clima de coacción a una chica que no conocía el idioma bien y que debía estar en un estado psicológico límite, como hemos mencionado anteriormente. En cualquier caso, tras ser absuelta, Amanda regresó a Estados Unidos, donde fue recibida como una víctima de un error judicial y se convirtió en una figura mediática. Pero por desgracia para ella, la historia no termina aquí. En 2013, la Corte Suprema de Italia anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio, en el que Amanda y Raffaele fueron nuevamente declarados culpables. Esto sucedió en 2014. Amanda, que ya estaba en Estados Unidos, se enfrentaba a la posibilidad de ser extraditada a Italia para cumplir su condena. Por suerte, tras una nueva apelación y habiendo pasado ya 8 años del crimen, en 2015, la Corte Suprema de Italia absolvió de manera definitiva a ambos, admitiendo que en la investigación había habido muchos fallos y que no existían pruebas sólidas en su contra. Después de su absolución definitiva, Amanda Knox se convirtió en una activista contra los errores judiciales y escribió un libro titulado Waiting to be Heard, donde narraba su experiencia. También participó en debates y conferencias sobre el sistema judicial. En 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a su favor condenando a Italia a indemnizarla con $20.000, unos 18.000 euros, por no proporcionarle asistencia legal adecuada durante su interrogatorio inicial. Personalmente, esta cantidad me parece ridícula teniendo en cuenta que pasó 4 años en prisión, que tuvo que pasar un infierno mediático y la manera en que su imagen pública fue dañada durante todo el proceso. Por otro lado, Rudy Guede, el único condenado en firme por el asesinato de Meredith, como ya hemos dicho anteriormente, salió en 2021, tras cumplir la mayor parte de su sentencia. Pero, ¿por qué no se habla de él tanto como de Amanda? ¿Por qué el verdadero culpable de un crimen así queda en el anonimato prácticamente, mientras que una mujer que, aparentemente, solo tuvo la mala suerte de estar en el peor lugar posible en el momento menos indicado, se le odia de esta manera? Personalmente no sé si esto tiene que ver con la misoginia de la sociedad o solo es casualidad. Por lo llamativo de su aspecto, por su comportamiento, por el hecho de ser extranjera, no lo sé. Pero el caso es que todos conocemos, aunque sea de oídas, el nombre de Amanda Knox, pero pocos conocen el nombre de Raffaele Sollecito o del verdadero culpable, Rudy Guede. Y lo que es aún peor, tampoco conocemos el nombre de la principal víctima de este caso, Meredith Kercher. Y es terrible pensar en el poder de los medios de comunicación a nivel global, porque si le preguntas a cualquier persona italiana o incluso europea de qué va todo esto, quién es Amanda Knox, probablemente responda que fue algún tipo de criminal. No sabrán detalles, pero lo que permanece en la conciencia colectiva es una idea errónea. Y lo digo desde mi punto de vista, porque antes de investigar este caso, yo también creía que ella era culpable. Yo tampoco conocía los otros nombres del caso. Yo también pensaba que era una yanqui que había matado a alguien en Europa. Todo una manipulación cruel y sensacionalista de los medios. Por suerte, ahora que conocemos el caso, podemos pensar en la principal víctima, Meredith, y en su vida que terminó demasiado pronto y de una forma horrible. Podemos pensar también en Raffaele, que simplemente se enamoró de una chica y resultó envuelto en el asesinato de alguien que apenas conocía.
Podemos pensar también en sus familias, que tuvieron que pasar por un infierno. Y por último, también podemos pensar en Amanda, y podemos creer o no creer en su inocencia. Yo personalmente creo que es inocente, y aunque tenga esa personalidad extraña, aunque se hayan dicho barbaridades de ella, creo sinceramente que no se merecía todo lo que vivió. Estos han sido los hechos, y a continuación exploraremos las razones y teorías psicológicas que nos llevan a juzgar a otros en base a su aspecto físico, o a lo que nos transmite su exterior, en la sección Adenda. En 2014, la foto policial de un preso en California dio la vuelta al mundo. Su nombre era Jeremy Meeks y había sido arrestado por posesión ilegal de armas y otros delitos. Sin embargo, Internet se llenó de comentarios sobre él, pero no acerca de su historial delictivo, sino de su apariencia. Fue viral debido a su atractivo físico, lo que llevó a que recibiera apodos como el delincuente más guapo del mundo, y a que la gente lo juzgase de forma positiva, porque alguien como él debería ser modelo, no criminal, o alguien tan guapo no puede ser tan malo. Y lo cierto es que después de esto se convirtió en modelo. Al menos este caso tiene un final feliz. No como otro similar y más reciente, el del asesino Wade Wilson, apodado el asesino de Deadpool, que se volvió también viral hace solo unos meses. Tenía una horda de fans obsesionadas con su físico, con que era guapo, con su aura misteriosa, olvidando que había matado cruelmente a 2 mujeres. Por suerte está actualmente entre rejas, y aunque yo estoy en contra de la sentencia de muerte, sí creo que sería justo que pasara su vida en prisión por lo que hizo. Pero ¿es tan importante el aspecto? ¿Realmente nuestra apariencia física tiene relación con nuestro potencial delictivo? ¿Las personas atractivas son percibidas como buenas mientras que las menos agraciadas son juzgadas peor? Veamos un poco de historia. En el siglo XIX, el criminólogo italiano Cesare Lombroso, considerado el padre de la criminología moderna, desarrolló la teoría del criminal nato. En su obra, L'uomo delinquente, Lombroso afirmaba que ciertos individuos estaban biológicamente predispuestos al crimen y que esto podía identificarse a través de las características físicas específicas. Según Lombroso, los delincuentes poseían rasgos atávicos, es decir, características físicas primitivas que los diferenciaban de las personas normales. Algunos de estos rasgos incluían la mandíbula prominente, la frente estrecha, orejas grandes, brazos largos y asimetría facial. Él clasificó a los delincuentes en diferentes tipos, incluyendo asesinos, ladrones y violadores, basándose en sus rasgos físicos. Estas ideas estaban influenciadas por la frenología y el darwinismo social, que buscaban explicar la conducta criminal como un fenómeno biológico en lugar de social. A medida que la criminología avanzó, las teorías de Lombroso comenzaron a ser fuertemente criticadas y desacreditadas. Entre los principales críticos se encuentra Edwin Sutherland. Considerado uno de los criminólogos más importantes del siglo XX, Sutherland desarrolló la teoría del aprendizaje diferencial, argumentando que el crimen no era innato, sino aprendido a través de la interacción social. Su trabajo ayudó a consolidar la criminología como una disciplina sociológica y no biológica o médica. La criminología moderna reconoce que el crimen es resultado de múltiples factores, incluyendo aspectos sociales, psicológicos y ambientales, más que rasgos físicos. A día de hoy es cierto que algunos estudios recientes en neurocriminología han tomado la idea de que ciertas estructuras cerebrales pueden influir en la conducta criminal. Sin embargo, estos estudios no vinculan la criminalidad con el aspecto físico, sino con factores no visibles y por tanto no apreciables a través de una foto o con los propios ojos. Porque los sesgos o errores de interpretación sobre la apariencia de las personas aún persisten en la sociedad y también en el sistema judicial. En psicología, este sesgo se llama efecto halo y consiste en realizar un juicio global sobre algo partiendo de una primera impresión sesgada. Por ejemplo, si una persona es guapa, creemos que también será inteligente, buena y simpática.
Este efecto fue descrito por primera vez por Thorndike en el año 1920. Este psicólogo estadounidense realizó sus estudios en el ámbito militar, interrogando a una serie de oficiales del ejército sobre algunas cualidades de sus subordinados. El resultado fue una alta correlación entre la valoración de unas características concretas y la valoración global. Realizaban valoraciones integrales positivas si el rasgo concreto observado era positivo y realizaban valoraciones generales negativas basándose en alguna cualidad concreta que no era muy positiva. El efecto halo afecta en la publicidad, en la educación, en recursos humanos y, por supuesto, en justicia. En un estudio llevado a cabo en 1974 por Michael Efran en la Universidad de Toronto, Canadá, encontró que las personas más atractivas son sentenciadas a condenas más pequeñas que las personas menos atractivas, incluso cuando habían cometido exactamente el mismo crimen. También observó que el atractivo físico influye en la creencia de que la persona atractiva tiene más probabilidades de reinserción en el futuro. Por contra, el efecto cuerno, es el efecto contrario al efecto halo, es un sesgo donde un rasgo negativo percibido influye negativamente en la evolución de otros aspectos de una persona. Por ejemplo, es más probable que un observador suponga que una persona físicamente poco atractiva es moralmente inferior a una persona atractiva, a pesar, insisto, de que no hay relación entre la moral y la apariencia física. Tengo que decir que, aun conociendo estas teorías, nos hemos criado en una sociedad afectada de estos sesgos y prejuicios, y es difícil no responder a ellos. Pero debemos razonar más allá e intentar juzgar por los hechos y con pruebas y no por la apariencia. Para bien o para mal, la belleza o la maldad está en el interior. ¿Y vosotros habéis juzgado alguna vez la moralidad de una persona por su apariencia física? ¿Conocíais el efecto halo y el efecto cuerno? En el caso de Amanda Knox, si creemos en su inocencia, es cierto que jugaron más parte los prejuicios conservadores sobre cómo debe ser y cómo se comporta una mujer que el efecto halo. Amanda era y es atractiva, pero al introducir el sesgo de género y un indudable grado de mojigatería en la interpretación del caso, se dio como resultado una caza de brujas sin sentido. Por mi parte, esto es todo en el día de hoy. Espero que este episodio os haya resultado interesante, que me sigáis en YouTube, Instagram o TikTok y que, si podéis, me invitéis a un café a través de Ko-fi. Todos los enlaces los dejo en la descripción. Aprovecho para señalar que todo lo expuesto en este caso es resultado de una investigación sobre los medios accesibles al público general y que si he cometido errores ha sido sin ninguna intención. Aparte de algunos artículos de prensa, el documental de Netflix sobre Amanda Knox ha sido una de mis fuentes. No es un mal documental, pero tengo que decir que me resultó un poco indignante las intervenciones del fiscal de Perugia y del periodista inglés que cubrió el caso. No os cuento más para no haceros spoiler y si os interesa os animo a verlo, sobre todo porque muestra muchas imágenes reales del caso. Sin más, me despido aquí. Gracias por escucharme y hasta la próxima, mentes curiosas.